San Juan, el capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Y yo hoy quiero hablarles acerca de un tema que se ha venido tratando hace algunos días en nuestra congregación. Y es un tema muy importante, muy fundamental dentro de nuestra disciplina de estudio bíblico, y es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Escúchenlo bien, el crecimiento espiritual. No una rutina de un estilo de vida religioso, pero realmente en qué ha consistido en nuestro tiempo y en nuestra época el crecimiento espiritual. Y a lo largo de la historia de la iglesia se ha venido evolucionando y se ha venido creciendo a medida en que el creyente se someta, a medida en que el creyente navegue y se sumerja en la palabra, a través del tiempo que se dedique al conocer las cosas o las enseñanzas concernientes al propósito de Dios. Hemos podido ir creciendo. Algunos empezamos orando 1 o 2 minutos. Otros empezaron ayunando 1 o 2 días y llamaron el ayuno de Esther, el ayuno de Daniel. Otros ayunaron los mismos días que nuestro Señor Jesucristo. Y con buena intención y con buen propósito se ha practicado con regularidad cierto costumbrismo religioso dentro de las congregaciones. ¿Será que esa enseñanza del pasado fue una enseñanza equívoca que nos maldireccionó? Y meditando en la palabra y leyéndola, pero el Señor dice que su palabra se renueva cada día, que su palabra es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que se perfecciona. Y podemos repetir de memoria el Salmo 23 no sé cuántas veces y siempre encontraremos una palabra que me desafía, una palabra que me alienta, pero una palabra que me lleva a establecer un estado de intimidad con Dios. Una de las cosas por corregir en mí y en usted como cristiano que está aquí, que me está escuchando, es que esa intimidad no puede ser por un lapso de tiempo determinado. No debe ser por un tiempo específico donde se debe comenzar y un tiempo específico por donde terminar. Y eso fue lo que se nos enseñó. Y no fue mal enseñado, fue una forma de tomar disciplina. Pero como el Señor se renueva cada día, como Él cobra vida en mi vida cuando la palabra se hace viva a través de mi cotidiano vivir, a través de la cantidad
de palabra en la cual yo me sumerjo. Él quiere llevarnos a que crezcamos, a que podamos dar buen fruto. Pero hoy yo quiero hablar de la forma bíblica de cómo establecer una relación de intimidad con Dios, teniendo en cuenta que en nuestro tiempo el Espíritu Santo es quien maneja todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que emprendemos, todo aquello que se logra, que se proyecta y todo aquello que se arranca para un mejor vivir. Y aplíquelo a cualquier área de su vida. Este pasaje empieza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ese fruto es, más los frutos del Espíritu Santo son gozo, pero el proceso antes de la manifestación de esos frutos tiene un fundamento. Y aquí en esta parábola de Jesús, la vid verdadera, está mencionando, y Jesús le dice a sus discípulos y al pueblo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y allí hay algo importante de notar y de lo cual debemos tomar conciencia. Y es que no necesitamos intermediarios para establecer una relación con el Señor. Si usted lo llama Padre, si usted lo llama Hijo, si usted lo llama Espíritu Santo, la gloria es para un Dios trino fiel. Amén. Pero no necesitamos intermediarios. Yo decía: Señor, ¿por qué intermediarios? Porque una de las grandes falencias que tenemos como seres humanos es que siempre necesitamos ese algo que se llama motivación, ese algo que se llama reconocimiento o ese empujoncito de parte de otra persona para que mis emociones se sientan como: uy, qué chévere, lo voy a hacer porque me están motivando, me siento rico. Mire que estoy alegre. Hoy sentí el culto diferente. Ayer no lo sentí así. Y siempre partimos del punto de que actuamos y procedemos de acuerdo a lo que hay en nuestro sentir. Pero aquí hay algo tan fundamental que nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la vid. Y Él se pone como parámetro y como fundamento de una relación con nuestro Dios. La segunda parte del versículo 1 aclara, dice: y mi Padre es el labrador. Pues resulta que nuestro Papá Dios entregó a su Hijo Jesucristo para darme la salvación. Jesucristo, al morir en la cruz, está cumpliendo el gran mandato que su Padre le da, y es traer la salvación al hombre. La historia, si usted ha leído los evangelios, dice que el velo del templo se rasgó en dos, la tierra se estremeció, se abrió al momento en que él deja de respirar. Y allí se otorga la libre entrada para Rodrigo, para Santiago, para Cindy, para Kelly, para cualquier persona, para cualquier creyente, ante el trono de la gracia. Algo que no se daba en la antigüedad. Sobre el sumo sacerdote, una vez cada año, con sacrificios específicos para el perdón de los pecados del pueblo. Pero al Jesús morir, Él dice: no, ya esto cambia. Yo no vengo a abrogar la ley, vengo a darle el verdadero significado. Pero aquí se habla de un proceso comparado con el cultivo del campo. Y Jesús se muestra como la vid, muestra a su Padre, a nuestro Señor, a nuestro Dios como el labrador. Y dentro de ese proceso, Él dice: ustedes son esas ramitas tiernas, hermosas, preciosas, que deben llevar mucho fruto si están en mí. Pero
del estar fundamentados en Jesucristo, en la vid, en la palabra, al dar mucho fruto, Jesús deja un estilo de vida, un modelo de vida. Jesús en Mateo les enseña la oración del Padre Nuestro. Jesús en 3 años le dice a los discípulos, una vez llamando a Pedro, le dice, bueno Pedro, saque de la boca del pescado esa moneda y paga el impuesto. Y le dice con esa enseñanza a los apóstoles y a nosotros, denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es del César. No mezclen lo humano con lo espiritual. Cuando sean suficientemente espiritual, Él mismo hará que eso humano esté sujeto a la voluntad espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque esa moneda, por un lado, traía la cara del César. Entonces Él le dice, mire, dele a Dios lo que es de Dios. Dele al César lo que es del César. Entonces, nos dio una enseñanza que en su proceso de discipular a los 12 apóstoles les enseña a orar, les enseña las reglas de clasificar el tiempo para las responsabilidades espirituales y el tiempo para las responsabilidades cotidianas, del común y del corriente, el cual él mismo nos enseñó que fuésemos diligentes en ellas, porque él lo hizo así. En otras ocasiones, él se apartó y ayunó, estuvo 40 días en el desierto. Antes de morir se apartó con Juan, con Jacobo y les dijo, vengan, acompáñenme a orar, porque mi alma está turbada, a pocos días de morir. Ora, se devuelve y le dice a esos muchachos, ni siquiera habéis podido orar una hora. Y Jesús lleva un estilo de vida que más de decirle, esto tienen que hacer, Él lo hacía. Y al hacerlo, estaba impactando la vida de 12 hombres que a nuestro tiempo están impactando la vida de millones, de cientos, de miles de personas. Y siempre lo practicó. Y siempre practicó una relación con su Padre. En el capítulo 14, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14. Dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le responde, tanto tiempo han estado conmigo y no me conocen. Eran uno, eran íntimos, eran tan parecidos, tan iguales. Eran el uno en sí, el Padre en el Hijo y el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo curioso es que Él dice exactamente así se debe establecer una relación de intimidad para que haya un crecimiento espiritual. Y nos dejó modelos. Pero en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando Él antes de partir al cielo, no recuerdo si fue Juan, que era quien le amaba tanto, le decía, Señor, quédase. Quizás de pronto Juan se le colgó, no se vaya. Y Él le dice, a vosotros les conviene que yo me vaya. Porque vendrá el Consolador, Espíritu Santo, quien les guiará a toda verdad. Y aquí yo me quiero, por dirección del Señor, meter en algo de su vida. Y es que no sé cuánto ha venido usted intentando tomar una disciplina de oración, una disciplina de leer la palabra. O no sé cuántas veces he dicho, bueno, este mes voy a orar todos los domingos, voy a ayunar todos los domingos. O voy a ayunar este mes 3 días consecutivos. Y ha sido carga, ha sido bregoso. Pero en este tiempo donde la mucha misericordia de Dios se nos es entregada, en el versículo 1 de San Juan 15 dice, mi Padre es el labrador. Y nos cargamos intentando en nuestra voluntad, en nuestra estrategia, en nuestra forma de ver cómo establecer una relación con Dios y luchamos por hacerlo.
Porque Él como Padre, él prometió y Él dijo que Él se iba a tomar la tarea de labrar esa relación. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no puedo? Y yo en lo personal muchas veces lo he hecho, pero simplemente le digo, Señor, tenga misericordia de mí, yo lo quiero hacer, yo lo deseo. Pero si tú no lo haces en mí a través del Espíritu Santo, yo nada lo puedo hacer. Sin sacrificio, sin esforzarme, sin querer tomar un lugar ante ti con mi voluntad, con mi propio esfuerzo. Quiero hacer esto que en mí es posible para que tu presencia, para que tu Espíritu Santo venga y haga en mí eso que es imposible para mí. Y nos hemos desgastado mucho tiempo en establecer una relación. Y llega la mente acusadora y me dice, pero es que usted rezó, pecó y empató, y eso ante Dios no es aceptable. Y vienen los muchos perjuicios y los muchos pensamientos a nuestra cabeza, donde por el mismo conocimiento de la palabra, Satanás, que es quien acusa, me dice, usted está en pecado, usted está en desobediencia. Mientras se nos entregó el don de Dios, el Espíritu Santo, para que Él hiciese las cosas en mí. Porque aunque nada será suficiente de lo que yo haga para entrar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo es todo y Él lo puede hacer en mí. Más bien porque no nos dejamos de desgastarnos en hacer las muchas cosas y comencemos por cosas pequeñas, pero realmente con un corazón contrito y humillado. Porque es que es la función del Padre labrar en mi vida. Pero es mi responsabilidad colocar al Señor Jesucristo, a la palabra de Él, a su voz, que es la palabra, esos 66 libros que están escritos, para que en ellos andemos y meditemos de día y de noche como el único fundamento en mi vida. El versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que no lleva fruto es cortado. Y todo aquel que lleva fruto es podado, es arreglado para que lleve más fruto. Pero dice, la clave es que usted esté en mí y yo esté en usted para no ser cortado, para no ser desechado, para llevar mucho fruto. La música podrá ser un método para llevarme a esa intimidad. Pero el fundamento de esa música tiene que ser la palabra. El líder que me visita y ora por mí y me motiva, tiene que estar fundamentado en la palabra. Entonces, ¿por qué no nos evitamos tantos tramitadores? ¿Por qué no nos evitamos tantos intermediarios? ¿Y por qué no nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia? Aunque mi mente me diga qué estorbos hay para poder presentarme ante Él, Jesús al morir en la cruz se convirtió en mi intercesor, en mi abogado, y su muerte en la cruz ha dado libre entrada para que podamos llegar a crecer espiritualmente. ¿Por qué le buscamos tantas arandelas a mi relación con Dios? Y hablamos de posiciones, y hablamos de tiempos, y hablamos de lugares, cuando eso Dios lo añade dentro de la forma de relación personal que Él quiere establecer conmigo. Pero no pueden tener un tiempo de oración si no se ha conocido la palabra. No se puede tener un tiempo de ayuno si no se conoce la palabra. No podemos decir, Dios, su palabra me está direccionando cuando soy ajeno a ese propósito plasmado en esos libros que son inspiración de su propósito, de su voluntad eterna. Ahora, ¿por qué no enseñarle a ese ser interior
que está sujeto en ocasiones a la carne, en ocasiones al espíritu, que ya no tiene que vivir más usted, que tiene que morar la palabra de Dios en ti para que esa gracia sobreabunde. ¿Por qué no gana la victoria en el problema que tiene? No porque usted sea un pecador, porque yo también lo soy. Simplemente no estamos tomando el agua de la fuente correcta. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesucristo especifica que Él es la vid verdadera, es que habrían usurpadores, habrían mercaderes de la palabra, habrían mercaderes de su enseñanza. Y por eso es de tanta responsabilidad y de sumo respeto cuando Dios nos permite compartir de su palabra a la congregación. Porque por nuestra naturaleza heredada en Adán de pecado, tendemos a desviar el propósito original de su palabra. Entonces salen las muchas estrategias. 24 horas de oración por Colombia. La iglesia se unen por un avivamiento en la iglesia cristiana de Faca. Porque dependiendo de su relación espiritual y de ese crecimiento, usted cada día va a ver el tiempo de la congregación mejor si su vida crece en el espíritu. Y si su vida decrece en el espíritu, siempre va a haber el lado malo, el lado negativo. Jesús le dice en esa parábola, ustedes que son las ramas, si son desgajadas y separados de mí, que soy el tallo, que soy la raíz, nada podéis hacer. ¿Por qué nos complicamos tanto ante tanta magnitud de enseñanzas que nos da su palabra? Jóvenes, mujeres, hombres que están acá, a quienes nos escuchan, a quienes nos escucharán luego por la retransmisión. Se nos enseñó que el evangelio era muy difícil de vivir, era muy complicado. Pero cuando se hace dentro de esa gracia que es la capacidad que Dios puso en Isaac y en usted para no practicar pecado conscientemente, voluntariamente, el ser cristiano, el ser seguidor de Jesucristo, el amarle, el tener intimidad con Él, se hace un gozo, se hace un deleite. Entonces es donde palabras como mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no las doy como el mundo las da, se hacen realidad en mi vida. Es cuando el reposo de Dios me hace entender que aunque no haya abundancia y haya escasez en mi alacena, en mi bolsillo, en mi casa, el gozo del Señor mi fortaleza es. El fundamento de mi crecimiento espiritual absoluto es la Biblia. Es el único fundamento que hay para poder crecer espiritualmente. Que dentro de ese único fundamento nos enseña a orar, nos enseña a ayunar, nos enseña cómo tener un comportamiento dentro de mis principios espirituales que se reflejará dentro de mi cotidianidad, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos. Es necesario que mi mente, que mi consciente y mi subconsciente asimile esa realidad, que no hay otra forma, que la única es leer la palabra, que si yo no leo la palabra estoy perdiendo el año y las 2 horas que vengo el domingo al culto y la hora y media o 2 horas que venimos los miércoles. Y mayor vera perdemos ese título de ser cristianos. Estoy perdiendo el tiempo y perdónenme que de pronto sea un poquito duro, pero ya no somos niños. Y los que empezaron niños ya están gateando, otros están caminando, otros están trotando y otros están corriendo la verdadera carrera. Y nosotros nos estamos quedando.
Pero la segunda cosa que debemos tener claro y asimilar es que quien hace ese trabajo en mí es el Padre a través del Espíritu Santo. Ahí no se menciona textualmente el Espíritu Santo porque los evangelios son un periodo de transición donde se cumple la ley y donde es manifiesta la gracia para el hombre pecador, para el que se convierte, para el que cambia su forma de pensar de una forma de pensar pecaminosa a una forma de pensar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, qué bueno que podásemos reflexionar realmente el proceso de mi vida íntima con el Señor, ¿lo estoy llevando de la forma correcta? Es necesario que esta mente entienda, acepte y tome voluntad de que Dios mismo es quien mora en mí y hará las cosas en mí, que yo no podré hacer nada y no podré lograr nada. Gracias al Señor por el tiempo donde podremos estar orando, podremos estar ayunando. Habrán uno, habrán dos, habrán tres, no sé cuántos habrán. Sé que no hay un termómetro espiritual. Que yo no puedo decir, Santiago, es que usted espiritualmente está en -5. O que no podré decirle, Santiago, usted está full espiritualmente. No podré decirlo. Es Santiago y Dios. Es Rodrigo y Dios. Es Cindy y Dios. Soy yo y Dios. Por eso es que ser cristiano no es solo tener la Biblia debajo del brazo, no es solo saberme el Salmo 23, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero él dice algo importante dentro de ese capítulo 15, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Y yo creo que lo único que nos estorba para no poder entrar conscientemente y con la mayor disposición del corazón ante el Señor es el pecado. Y aunque la naturaleza que se me heredó fue pecado, la naturaleza con la cual Dios me creó y me diseñó fue espiritual y perfecta, santa, semejante a Él. Usted quiere ver y tener una perspectiva de su vida espiritual diferente, tome acciones ya. Es apremiante tomar decisiones frente a ese estilo de relación, de intimidad que tenemos con el Señor. Hoy el Señor en esta ocasión nos está llamando a que podamos estrechar sus brazos de amor y que la forma de entrar a su presencia es poder doblegarnos, humillarnos con ese corazón sencillo y poder al menos levantar las manos, batirlas al cielo. Es necesario que usted crezca. Cuando venimos y miramos que las cosas no funcionan bien dentro de la congregación, es porque soy yo el que no estoy funcionando. Soy yo el que tengo que aterrizar y revisar que algo anda mal en mí. Y no precisamente es que esté en pecado. Muchas de esas ocasiones es necesario que tengamos más y más acceso a la presencia de Dios. 24 horas al día, poder disfrutar, que nunca nos separemos, que es todo el tiempo. Pablo le enseña de que la vida es un tiempo de oración. Oren sin parar, oren todo el tiempo. Estén conectados con la presencia de Dios todo el tiempo. Pero si no le conocemos por su palabra, no nos es posible orar. Si realmente no conocemos qué nos enseña su palabra, no nos es posible ayunar en su voluntad de la forma correcta. El Señor habla de una conveniencia. El Señor habla de una ganancia.
Lo curioso es que Él lo hizo todo, lo dejó todo listo, sazonado, hecho. Y lo único que nos toca y es la tarea hacer es decirle, Señor, aquí estoy, quiero que hagas en mí tu voluntad. Y como yo no la puedo hacer, usted que mora en mí, hazlo a través de mí. Porque simplemente todo está hecho, todo fue determinado en la muerte, en la cruz. Por Él, por Jesucristo, fueron hechas todas las cosas y para Él. Y en la cruz Él me hizo acepto ante el Padre, me dio el derecho a la paternidad de Dios, me hizo hijo adoptable con iguales derechos. Lo hermoso de esa acción es que Él antes de morir le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y yo quiero que usted en esta noche se coloque sobre sus pies y que sea el deseo de su corazón y que sea el desafío que la palabra de Dios haga a su vida, el poder empezar un nuevo tiempo. Que lo que hasta hoy se hizo para conocerle, para honrarle, pueda tener una evolución, pueda tener un crecimiento, que ya la carga no sea carga, que ya no sea un esfuerzo, que ya no haya que sacrificar sueño, que ya no haya que sacrificar el alimento, sino que la presencia de Dios que habita en mí sea quien produce ese no deseo de dormir, ese no deseo de comer, ese deseo de leer, porque Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.